mal poético, ¿no? Que fue lo que se me pidió, ¿no? Un marco de fondo también de la reflexión y sobre todo yo creo que un plano más filosófico que tecnológico, ¿vale? Aunque veremos un pequeño ejemplo sobre una posibilidad porque también nos llevará a la reflexión en ese sentido. Bueno, la portada de la presentación, pues podéis ver a una mujer mirando a una máquina, ¿no? Y se trata sobre todo, ¿no? de estas charlas de dialogar, ¿no? De dialogar y de que pues, todos juntos pues, también intentemos pensar y abrir también nuestra mente, quitarnos algún miedo, pero también descubrir porque las amenazas que escuchamos pues, son verdaderamente ciertas, ¿no? Y en primer lugar, para intentar definir lo que es una inteligencia artificial, pues tenemos que plantearnos, ¿no? qué es la inteligencia humana, ¿no? Si yo ahora os preguntara a cada uno de vosotros que me dierais una definición de qué es la inteligencia, pues seguramente entraríamos en una discusión que no terminaría, ¿no? Ni hoy, ni mañana, ni seguramente en mucho tiempo, ¿no? Que al final los conceptos, las palabras que usamos son difíciles también de definir y también de acotar aquello que quieren decirnos. De hecho, a lo largo de los siglos, en el pensamiento de los filósofos, pues han habido distintas y muy variadas definiciones de lo que es una inteligencia, ¿no? Desde el platonismo, la escolástica medieval y más recientemente también el empirismo y el racionalismo nos han ido dando pues, distintas ideas, nociones de qué es la inteligencia, ¿no? Al final la inteligencia artificial va a tratar de imitar nuestra inteligencia. Pues, si no sabemos qué es la inteligencia humana, pues a la hora de imitar va a ser difícil, ¿no? Y entonces es importante. Así que le he preguntado a la inteligencia artificial para que nos dé pues, alguna pista, ¿no? ¿Qué es la inteligencia, ¿no? La inteligencia humana. Dice, la inteligencia humana es un término complejo, ¿no? Y eso es lo que me estaba refiriendo anteriormente, ¿no? Que se refiere a la capacidad única de los seres humanos para adquirir, comprender, procesar, aplicar conocimientos y habilidades de manera efectiva en una variedad de contextos. Esta capacidad engloba una amplia gama de aspectos cognitivos, emocionales, sociales, que permiten adaptarnos al entorno, resolver problemas, tomar decisiones, aprender de la experiencia y comunicarnos de una manera eficaz. Entonces, fijaros que ya el principio de la definición pues, nos lleva a un marco pues, muy amplio, ¿no? Entonces, esta sería una definición que nos acerca también al aspecto de qué es lo humano, ¿no? Porque vemos que hay como muchos aspectos que nos ayudan también a entender pues, ese rango. Es importante destacar que la inteligencia humana es extremadamente compleja y multifacética y no se puede reducir a una sola medida o característica. Además, la comprensión y la definición de la inteligencia humana puede variar según las teorías y enfoques psicológicos y filosóficos. Fijaros que al final lo que tenemos es un panorama muy grande, ¿no? Tenemos un amplio aspecto de aspectos que alguien que quiera diseñar una inteligencia artificial tiene que intentar replicar, ¿no? Tenemos la inteligencia humana que abarca pues, desde el pensamiento y el razonamiento, ¿no? Es decir, la capacidad que tenemos de analizar lo que nos está sucediendo, de intentar dar la explicación. Tenemos memoria, recordamos grandes acontecimientos de nuestra vida. También tenemos capacidad de olvidar y eso también es importante y es algo muy humano. Tenemos también esa capacidad de aprendizaje, ¿no? esa capacidad de observar qué hacen otras personas, cómo lo hacen, intentar imitarlo. Tenemos la capacidad de nacemos bebés y no sabemos hablar, sin embargo, pues vamos aprendiendo pues, el lenguaje, somos capaces de aprender a tener ciertas destrezas y todo eso pues, son características de nuestra inteligencia. Tenemos creatividad, ¿no? Aquí tenemos a mi alrededor, está todo decorado, ¿no? de fotografías que nos muestran que el hombre es capaz de tener un espíritu abierto al arte, ¿no? Que es capaz de captar la belleza, ¿no? Y eso también forma parte de nuestra inteligencia. Tenemos adaptabilidad, ¿no? Ante
un cambio en nuestra vida, pues somos capaces de buscar recursos, ¿no? y de ver cómo podemos dejar de hacer lo que estábamos haciendo hasta ese momento y empezar a hacer cosas nuevas. Tenemos la capacidad de comunicarnos, ¿no? de decirle al otro lo que sentimos, lo que pensamos, lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo. Tenemos capacidad de emoción y de empatía, de ponernos en el lugar de otra persona. Todo esto son características de la inteligencia humana. Y todas estas características de nuestra forma de ser, de nuestro propio existir, pues son las que en cierta medida una inteligencia artificial debería de tratar de copiar o al menos de tratar de llevar a cabo. Pero luego además de todas estas hay una que es fundamental, ¿no? Y que nos separa de cierta manera también del resto de los seres que habitan en nuestro planeta, porque podríamos decir, ¿no? Los animales domésticos que tenemos en casa pues, tienen muchas veces todas esas características, ¿no? Pero también hay una clave, ¿no? Que es la conciencia de uno mismo y de su entorno, ¿no? El pararse durante un segundo, como hace Descartes, y decir, yo existo, ¿no? Eso es algo tan genuinamente humano, ¿no? Es algo tan genuinamente humano que la pregunta que se nos abre es si algún día una máquina podrá llegar a hacerse esa pregunta y responderla en profundidad, ¿no? De cierta manera nos encontramos como en un acto de creación, ¿no? Esto es como una especie de meme, ¿vale? Es decir, tenemos a la mujer que os decía antes frente a la máquina y hagamos una inteligencia artificial a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Como ese relato del Génesis en el que Dios crea al hombre y nos da también pues, esa capacidad de razonar, nos da pues, esa capacidad también de mostrar, ¿no? el espíritu con el que Dios nos ha creado. Y pregunto, ¿no? ¿Incluirá tu capacidad de destrucción? ¿No? Porque es una pregunta muy necesaria, ¿no? Porque a veces la técnica, el paradigma tecnológico, que nos ayuda a avanzar y todos podemos reconocer, ¿no? Cientos de inventos que nos han ayudado a tener una vida mejor, más plena, más cómoda, pero también somos conscientes de que el hombre es capaz de lo mejor, pero también es capaz de lo peor, ¿no? Y esa misma técnica que es capaz de hacernos crecer también puede ser capaz de hacernos destruirnos, ¿no? Y eso pues, también se da, ¿no? en la inteligencia artificial. ¿Qué es una inteligencia artificial? La inteligencia artificial es un área de la informática y la ingeniería que se ocupa del desarrollo de sistemas, programas informáticos capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Es decir, ahora como estamos llevando al campo de las matemáticas y de hecho ahora pues, uno de los estudios más cotizados en las universidades es precisamente los matemáticos, que son los que pues, están detrás de los algoritmos de programación y están detrás de todo ese pensamiento que tratan de replicar, ¿no? mediante procesadores, mediante sistemas de programación, pues nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar. Esta tarea puede incluir el reconocimiento de patrones, la toma de decisiones, el procesamiento del lenguaje natural, la percepción visual, el aprendizaje y la resolución de problemas, entre otros, ¿no? Al final, lo que las máquinas están haciendo es observar una forma determinada de nuestra inteligencia, ¿vale? Sabéis que hay cantantes que se han enfadado mucho porque les han sacado una canción con su voz, ¿no? Y al final, ¿por qué se puede hacer eso? Porque nuestro espectro de voz tiene unas frecuencias determinadas, un timbre determinado, que se puede analizar, se puede componer y escuchándolo varias veces podemos replicar nuestra voz. Es decir, al final es una cuestión, como decía, estadística, matemática, que se puede replicar, ¿no? Entonces, esa capacidad de generar pues, mi voz, ¿no? Pues eso es una capacidad que podemos hacer mediante técnicas matemáticas, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial se basa en la idea de simular el funcionamiento del cerebro humano mediante algoritmos y modelos matemáticos. Entonces, este es el plano en el que estamos, ¿no? La inteligencia humana replicada por la misma inteligencia humana intentando
pues llevarlo todo al campo pues, de la matemática, de la ciencia y de la tecnología. ¿Vale? Entré en diálogo con el ChatGPT para ver si él tenía conciencia, ¿no? que es, como decía, una de las claves más importantes, ¿no? Entonces me contestó, ¿no? Digo, ¿tú tienes conciencia de ser inteligente? ¿No? Porque nosotros tenemos conciencia de que somos inteligentes, más o menos inteligentes, pero también si miramos nuestras capacidades, pues descubriremos que tenemos alguna serie de talentos en los que podemos destacar sobre otras personas y habrá otras personas que nos van a enriquecer con sus talentos, es decir, tenemos pues esas capacidades. Y ChatGPT a esa pregunta me responde, como inteligencia artificial desarrollada por OpenAI, no tengo conciencia, autoconciencia ni inteligencia en el sentido humano. Y esto es muy importante que lo sepamos, ¿no? Es decir, no estamos hablando de que las máquinas razonan, piensan y actúan como nosotros, ¿no? Sino que nos imitan en la manera que pueden y nosotros lo programamos. ¿Vale? Mi inteligencia se limita a la capacidad de procesar y generar texto en función de los patrones aprendidos durante el entrenamiento. Entonces, ¿cómo funciona la inteligencia artificial? Pues va aprendiendo a base de comparar textos. Entonces nosotros le decimos alguna definición de inteligencia. Entonces lo que hace es buscar esa palabra en millones y millones y millones de textos y me da una definición comparada. ¿Vale? Sin embargo, nosotros, si quisiésemos hacer una definición, como decía antes, de lo que es la inteligencia, pues lo tendríamos que pensar, ¿no? En primer lugar nos pararíamos y diríamos, a ver, esta pregunta es como complicada, ¿no? Y diríamos, si queremos hacer una definición de la paz, si queremos definir algo, nos cuesta, ¿no? Esa capacidad de razonarnos que necesitamos que nuestro cerebro también procese esas informaciones. Entonces, fijaros cómo la inteligencia artificial podríamos hacer, ¿no? Una pregunta que me hicieron en una ponencia fue, ¿estamos hablando de inteligencia realmente? ¿No? ¿Estamos hablando realmente de inteligencia? Este es un chat que se puede instalar uno también en el WhatsApp, entonces pues también te da respuestas inteligentes y todo ese tipo. Le dije, hola Lucía, hola Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Para que veas que se puede hablar con la máquina con cierta sencillez. Me alegra mucho escuchar eso. Estoy muy bien, gracias por preguntar. ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar hoy? Y yo le respondo sí. Claro, aquí estoy para ayudarte. ¿En qué puedo asistirte? Y entonces yo le pregunto, ¿tú tienes conciencia? Y me dice, claro que sí. Tengo conciencia en el sentido de que puedo procesar información y responder a tus preguntas de la mejor manera posible. ¿Hay algo específico en lo que te pueda ayudar? Y entonces yo le respondo, muy interesante, gracias. ¿No? De nada, Antonio, si necesitas algo más, no debes preguntar. Estoy aquí para ayudarte. Entonces yo no me quedé satisfecho con la respuesta y le volví a preguntar, ¿no? ¿Qué es para ti la conciencia? Porque ella me ha respondido, no sé si os habéis dado cuenta, me ha dicho que sí tiene conciencia, ¿no? Dice, la conciencia es la capacidad de percibir, comprender y tener percepción de uno mismo, del entorno y de las situaciones. Y yo le pregunto, entonces, ¿cómo procesas tú la moralidad? Dice, como asistente virtual, mi programación se basa en seguir pautas éticas y morales establecidas por los desarrolladores. Fijar cómo la moralidad que pueda tener una máquina al final le viene de fuera, le viene impuesta por aquellos que están pues, enseñando a la máquina a aprender, ¿no? Y entonces yo le respondo, entonces tú no tienes conciencia, ¿no? Y me responde, correcto, como asistente virtual no tengo conciencia ni capacidad para experimentar emociones o tomar decisiones morales. Claro, lo digo porque muchas veces, ¿no? Estamos escuchando constantemente la inteligencia artificial y con un simple diálogo, pues podríamos decir que le gané el debate a la inteligencia artificial con apenas 20 palabras frente a sus 300, ¿no? Estamos en ese plano, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial es un asistente, es una ayuda, pero no debemos de poner toda nuestra esperanza y todo nuestro deseo del futuro en ella, ¿no?
Entonces estamos hablando de inteligencias artificiales y esto es importante, ¿no? Porque las inteligencias artificiales lo que van a hacer es, en un campo determinado, ¿vale? Luego veremos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? de que la máquina pues, vence al hombre siempre en los juegos de póker, en los juegos de cartas, en los juegos de ajedrez, que hace ya pues, más de 25 años, ¿no? que lo van haciendo, pero solamente de cosas específicas, ¿no? De inteligencias artificiales. Y hay una pregunta que los científicos se hacen y también los pensadores y filósofos que se esconden también detrás de ciertas corrientes, ¿no? de tecnocráticas, que es si se llegara a la singularidad. ¿Qué es la singularidad? ¿Vale? La singularidad es en qué momento la máquina va a tener ya conciencia de sí misma, ¿no? Es la gran pregunta. ¿En qué momento va a ocurrir eso? ¿Puede haber una inteligencia artificial general? Es decir, ¿puede haber ya una máquina capaz de ser como nosotros, de pensar como nosotros, de hablar como nosotros en ese sentido de unidad del cuerpo y el alma? Y luego está otro término que es el transhumanismo, que es ese deseo de ciertas corrientes dentro de los campos de investigación que hablan de que uno de nosotros termine volcando todo su ser en una máquina, ¿vale? Como es buscando la supervivencia, en cierta manera, buscando una vida eterna con nuestras características, con todo lo que hemos vivido y ya depositado todo nuestro saber, toda nuestra historia personal en una máquina, ¿no? Eso sería el transhumanismo. Un poco lo que he hecho yo cuando he llegado aquí, que me he descargado el PDF y he podido seguir, ¿no? Ya sin mí, ¿no? Entonces ya podría seguir sin mí. Ya no me hace falta mi cuerpo, no me hace falta estas características, ¿no? Esas son preguntas que la ciencia se está haciendo, ¿no? Para mí, que soy sacerdote, que creo en que los seres humanos venimos explícitamente de un deseo de Dios, pues son digamos, líneas rojas a las que pienso que no llegaremos, ¿no? Porque el alma, la capacidad de crear un alma, pues solo la puede tener un ser superior a nosotros, ¿no? Esto ya es una opinión personal mía desde mi punto de ser sacerdote católico. Noticias que van surgiendo, algunas son de esta semana, otras son desde un par de meses, ¿no? La inteligencia artificial empieza a pensar, Google más se reinventa con otra inteligencia artificial, Google lanza, ¿no? Novedades de Gemini, el Mark Zuckerberg, el matemático, pues existe la posibilidad de una inteligencia artificial de que se vuelva consciente, ¿no? Es decir, vemos constantemente pues cientos y cientos de noticias, ¿no? El presidente de Microsoft dice que debemos tener una manera de ralentizar o apagar la inteligencia artificial, ¿no? Pero cuando uno ve este comentario de un personaje como Brad Smith, que es presidente de Microsoft, pues uno se puede asustar, ¿verdad? Como decir, vale, si esta gente que está detrás de esto tiene este tipo de comentarios, pues es como para asustarse, ¿no? La ONU aprueba la primera resolución para regular la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué límites establecer para su mal uso? El mal uso de la inteligencia, pues, programas antiéticos, ¿no? Es decir, por todo ese tipo de situaciones que estamos escuchando y estamos viendo, ¿no? Entonces, ¿se puede utilizar la inteligencia artificial para el mal de la humanidad? Sí, ¿no? Es una respuesta, pero también se puede utilizar para el bien de la humanidad. Sí, ¿vale? Entonces lo que tenemos que intentar es darle criterios, ¿no? y enseñar a máquinas a tomar decisiones que busquen siempre el mayor bien común, que busquen siempre lo mejor para nosotros, ¿no? Y no se dejen llevar solo por ideales económicos, por el utilitarismo, ¿no? Todo ese tipo de criterios que en el fondo son los mismos que nosotros tenemos y nos hacen destruirnos los unos a los otros. Entonces, en ese sentido, pues, tenemos un reto importante. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? ¿Vale? La inteligencia artificial busca imitar la inteligencia humana utilizando algoritmos
situaciones. Aquí veis en el dibujo como distintos imágenes que han sido todas creadas por inteligencia artificial, y trato también un poco de desentrañar el funcionamiento de una máquina, ¿no? Por un lado tenemos el hardware, ¿no? Aparte, esto tiene luz. Lo tenemos a la izquierda del todo, ¿no? Como un pequeño microchip, ¿no? Podríamos decir que es la neurona, ¿vale? La neurona, un montón de fórmulas matemáticas, ¿no? Que nos recuerdan pues, esos algoritmos de los que os estaba hablando antes, ¿no? Y es curioso que cuando le pedí a la inteligencia artificial que me hiciese pues, un modelo de ser inteligente, pues me hizo un robot al que le falta una pierna, ¿vale? Lo digo porque a veces, no sé si os habéis dado cuenta que al robot que está más en el centro le falta la pierna izquierda, ¿no? Entonces, estamos en ese nivel, ¿vale? Entonces, hay una cosa que la inteligencia artificial tiene necesidad para crecer, ¿vale? Y es la interdisciplinaridad. El diálogo entre las distintas ciencias, el diálogo entre las distintas formas de actuar. Un ser humano es un ser muy complejo, ¿no? Es un ser muy complejo. Si tuviésemos que hablar de cada uno de nosotros, pues seguramente empezaríamos a hablar, y mi madre que está ahí, pues se sorprendería de saber cosas de mí que soy su hijo, porque las he vivido en otro lugar en el que no hemos compartido, ¿no? Y diría, ¿eso lo ha hecho mi hijo? Pero es que seguramente si mi madre se pusiese a hablar de mí, pues muchas otras personas dirían que se sorprenderían de otras cosas, ¿no? Entonces, somos seres complejos, ¿no? Entonces, fijar cómo para que la inteligencia artificial llegue a ser plenamente humana, pues necesitamos el diálogo de cada uno de nosotros, ¿no? En primer lugar, un plano histórico, es decir, de la evolución del estado actual de la cuestión de la inteligencia artificial. Hemos empezado a escuchar hablar de inteligencia artificial relativamente hace año y medio o hace un año más o menos, ¿no? Pero lo cierto es que cuando yo hice la ingeniería en telecomunicaciones a principios del siglo, a principios de los 2000, pues nosotros ya hablábamos de la inteligencia artificial, ya hablábamos del desarrollo de programas que eran capaces de ser inteligentes. De hecho, en la teledetección de terremotos, lo que se hacía era precisamente eso, ¿no? Es decir, ir buscando patrones que fuesen capaces de avisarnos con antelación antes de que ocurriera, ¿no? Y en el fondo eso es lo que hace la inteligencia artificial, ¿no? Y es a mediados del siglo pasado cuando comienzan a aparecer pues, las primeras ideas de esa inteligencia artificial. Hace falta pues, aspectos pedagógicos y didácticos, modelos de algoritmos, conocer la neurociencia cada día más, ¿no? Para que pues, esos modelos que queremos replicar pues, tengan también esa base humana, intentar replicarlos para que sus funcionamientos en el hardware sean parecidos, ¿no? Todo ese tipo de cosas que nos hablan, y luego también pues, el campo concreto de aplicación, ¿no? Se hablaba antes de que son inteligentes, ¿no? En los modelos por ejemplo, de recursos humanos, pues se hacen una serie de tests y entonces, pues dependiendo de las respuestas que se tienen, pues vamos también tipificando a las personas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ayer estuve en una agencia de seguros y me estuvo hablando el presidente a nivel de provincia de que están implementando todo este tipo de cosas, ¿no? de las inteligencias artificiales también, ¿no? En ese sentido, pues, hay personas a las que conviene hacerles un seguro, ¿no? Si tienen mayor o menor riesgo de una enfermedad o todo ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, estas cosas se están aplicando también en el día a día. Y para la interdisciplinaridad que os decía, hace falta como también dos conceptos. En primer lugar, el diálogo y la retroalimentación, ¿no? Es decir, se crece a medida de que uno observa, evalúa, lo implementa, ve que mejora algo y vuelve a
observarlo y vuelve otra vez a ese campo, ¿no? Es decir, es un círculo que va creciendo constantemente. Y no es casualidad que el padre de la inteligencia artificial, pues Turing, fuese matemático, lógico, informático teórico, criptográfico, filósofo, filólogo. Pues, fijaros como el padre de todo esto que nos viene ahora, cuando sacó este artículo en el año 1950, pues él ya soñaba con esto que estamos viendo ahora. Estamos hablando de 75 años casi. Estamos hablando de 75 años. En lo que, como os decía, nosotros hemos empezado a escuchar de una manera relativamente reciente. Entonces, al final, la inteligencia artificial se va a basar, ¿no?, en esa integración imitando lo humano entre el hardware y el software, ¿no?, que es, pues, esto lo tenemos ya muy conocido, quizás por los últimos años ya del uso de la informática, pues, a nivel, pues, más usuario, ¿no?, y por hacer también una explicación un poco más sencilla para que se pueda comprender, ¿no? Entonces, fijaros cómo pues esa mente humana, pues, se replica en cuestiones matemáticas, cómo esa neurona, pues, se replica en los microchips, en los transistores, y cómo toda esa forma de distintas áreas, pues, se une, ¿no?, en un procesador que es capaz, ¿no?, de hablar, ¿no?, de dialogar con nosotros, de generar una imagen, ¿vale? Y al final está intentando hacer, pues, lo que los seres humanos hacemos. Entonces, aquí, pues, un poquito para aterrizar más en esta parte un poco más técnica, pues vemos, ¿no?, como decía, ¿no?, pues está el hardware, que hay distintos tipos de procesadores, de modo de procesar, las memorias, y luego por otro lado tenemos el software, ¿no?, que es, pues, los datos y los algoritmos. Y todo esto es un crecimiento conjunto, ¿no? Es decir, a veces nosotros quizá hemos oído más de escuchar, ¿no?, el ChatGPT, ¿no?, o Nora o Sora, Gemini, de todo este tipo de cosas, ¿no?, que son como las aplicaciones que nosotros usamos, pero a la vez que van generándose esas aplicaciones, van creciendo de la mano también, pues, los aparatos, por decirlo de alguna manera así como muy sencilla, ¿no?, la parte del hardware que se va desarrollando a la vez. Entonces, es como ese niño cuando empieza a balbucear, ¿no?, y pues su cerebro va cambiando interiormente y cada vez tiene más capacidad de hablar, ¿no? Es decir, pues, es un poco parecido, ¿no?, en el momento que estamos viviendo en el avance tecnológico. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale?, como sabéis, ¿no?, la inteligencia artificial desde hace más de 25 años gana a los seres humanos al ajedrez. Hay un juego que era como un poco más complicado, ¿no?, y que es el juego del póker, porque tiene como muchas más variantes, tiene muchas más reglas, y entonces desde hace también, un poquito antes de la pandemia, las máquinas no ganan siempre, ¿no? Si yo os preguntara qué es el póker, ¿qué me diríais? Os dejo hablar. Es un juego de cartas, ¿vale?, que tiene unas reglas, ¿no? Es un juego de envite, ¿no?, de tentar al otro, ¿no? De engaño. De engaño, de mentira, ¿no? Entonces, todas esas características que estamos dando son características humanas, ¿no? Podríamos decir que es un juego psicológico. Yo recuerdo una temporada que los viernes por la noche nos íbamos los amigos a jugar al póker de cartas, ¿no? Y era la diversión del viernes por la noche, ¿no? Era pasarlo bien, ¿no? Entonces, es un juego, ¿no? Desde hace, como os decía, 4 años, lo que se hizo es crear un programa, un superordenador, en el que se jugaron más de 120.000 partidas con los mayores especialistas de póker en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que se fue haciendo? Cada partida se jugaba y se guardaba el resultado. Cada partida se jugaba y se guardaba el resultado. De tal manera que la máquina es capaz de decir, bueno, yo con estas cartas, por estadística, puedo ganar, ¿vale? Entonces, la máquina lo que hace es ir ganando.
Es decir, ahora juego, ahora no juego. Porque por estadística, mayoritariamente hay un espacio que pues, a veces pierde, pero bueno, muy poquita vez, ¿no? Entonces, fijaros cuando el póker se lleva a la máquina, perdemos algunas cosas importantes, ¿no? Por un lado, es cierto que es un juego de azar, que tiene unas habilidades, que hay una competición, que podemos tener una serie de estrategias, pero la psicología del juego y la competencia social desaparece. ¿Por qué? Porque yo ahora mismo podría estar ganando dinero jugando al póker mientras estoy dando la charla, porque he dejado a mi ordenador puesto, conectado. Es decir, ya no hace falta que yo me emocione, yo lo único que tengo que ir al final del día a recibir los beneficios. De hecho, esto que os estoy diciendo es algo que ha sucedido y los que crearon el programa ganaron como $300.000 en una semana jugando al póker online. Entonces, fijar como yo ya no jugaría al póker online con nadie, porque pierdes, no sé si estoy jugando contra personas o contra máquinas, ¿no? Es decir, estamos en estas claves, ¿vale? Entonces, la inteligencia artificial, ¿qué sacrifica? Es decir, de este juego, como decía, la psicología del juego, la competencia social. Es decir, la psicología juega un papel importante en el póker, ¿no? A uno le salen de mano 3 ases, ¿no? Y se le hacen los ojos así, ¿no? Y todo el mundo sabe que vas cargado de cartas, ¿no? Entonces, como aunque lo intentes disimular, se te nota, ¿no? Pues y la competencia social, ¿no? Es decir, hemos perdido esa parte importante, ¿no? Que es la diversión y la gratuidad del juego, ¿no? Entonces, estas son cosas que es un ejemplo tonto, pero que nos puede ayudar también a entender todo lo que estamos hablando. ¿Y cómo se hace eso? Vale, pues se genera un programa, se llama el aprendiz de juegos, en el que se establecen las reglas del juego, ¿vale? Es decir, pues tú tienes este tipo de cartas, eso se puede programar, ¿vale? Y se utilizó el equilibrio de Nash, que es un matemático del siglo pasado. Creo que habéis visto, a lo mejor os suena la película Una mente maravillosa, ¿no? Pues él lo que hace es, en un juego simple de colaboración no colaboración, de 2 prisioneros, que si los 2 guardan silencio, tienen una pena pequeña, pero si uno declara, el otro pues, pasa 20 años de cárcel, ¿no? Entonces, ante una cosa así, es decir, él hace unos estudios matemáticos y saca pues, esas reglas, ¿no? Lo que va haciendo esto es ir dividiendo como muy en pequeñitos pasos y replicando constantemente eso. Entonces, cada vez que juega, experiencia acumulada, ¿no? Que son lo que se llama los big data, ¿no? Los datos que vamos obteniendo. De tal manera que al final pues, siempre busca la forma más óptima, ¿no? La forma de ganar, ¿vale? Es un razonamiento, es un proceso. Entonces, aspectos positivos que podríamos decir en general para la inteligencia artificial, podemos optimizar resultados, ¿no? Podemos avanzar más rápidamente en investigaciones, en automatizaciones, en predicciones, ¿no? Es decir, todo eso son cosas que como seres humanos podemos aprovechar y utilizar. Aspectos negativos, se da cierta deshumanización, ¿no? Aumento de la desigualdad, porque al final el que tiene la capacidad de tener una inteligencia de sus manos, pues la puede seguir aprovechando. Dependencia por falta de habilidades. Y esto también encierra detrás como una parte oscura de la inteligencia artificial. No sé si alguna vez habéis entrado a vuestro correo electrónico o habéis entrado a alguna plataforma y os sale un cuadrado donde pone marca en la imagen la parte que tenga semáforos, o la parte que tenga una rueda, o donde esté el árbol, ¿no? No sé si alguna vez habéis entrado y os ha ocurrido eso, ¿vale? Pues ahí estamos enseñando a la inteligencia artificial a saber qué es un árbol, ¿vale? Y entonces,
cada vez que nosotros estamos alimentando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre si se dan lo que se llaman los sesgos, ¿no? Es decir, si yo ahora entras aquí en un programa de inteligencia artificial o sea, dibújame a una mujer de los años 50 fregando, ¿vale? Seguramente me dibujaría a una mujer de color negro fregando con el estilo de vestimenta de las doncellas de Estados Unidos. Eso es lo que se llaman los sesgos, ¿vale? Entonces, hay en países del tercer mundo gente que observa las imágenes y va haciendo lo que decía yo de los semaforitos, ¿no? Entonces, hay como también una parte oscura, ¿no? De todo este desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Que es comprobar si verdaderamente los datos que me está dando son buenos o no. No vamos a llamar a un geólogo para que estudie si verdaderamente el resultado ha dado esta pregunta que he hecho sobre geología, pues vamos a llamar a una catedrática de lengua para que vea si la forma de la frase está, ¿no? Es decir, no, se busca también pues, a gente del tercer mundo para que haga este tipo de trabajos que forman parte de la enseñanza de la inteligencia artificial, ¿no? También, ¿no? Es decir, en aspectos del cambio climático, ¿no? Es decir, pues muchos de todos estos procesadores que os enseñaba antes requieren, ¿no? Cantidades ingentes de electricidad, cantidades ingentes de energía, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas son aspectos que nosotros normalmente no vemos y que solo podemos ir conociendo pues, si nos vamos metiendo también en este mundo. Y una pregunta que creo que también, pues, como sacerdote, creo que me tenía que hacer y compartir aquí con todos vosotros. ¿Qué puede aportar la Iglesia, ¿no? en este momento a la inteligencia artificial, ¿no? El título de la charla de hoy es una inteligencia artificial humanizadora, ¿no? Y la Iglesia a lo largo de los siglos tiene una profunda y una gran reflexión sobre el humanismo, ¿no? Y hay una gran reflexión como San Agustín, Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que son quizás los más punteros sobre qué es el ser humano, qué es lo que hace humano a la persona, ¿no? La definición propia de persona es algo que procede, ¿no? del pensamiento cristiano. Entonces, esa pregunta, ¿no? que me hacía, yo creo que sigue pues, teniendo respuesta, ¿no? En primer lugar, ética y valores, ¿no? Es decir, una ética y unos valores que sean integrales. Es decir, corremos el riesgo de, como decía anteriormente, de segmentar, ¿no? Solo coger aquello que nos interesa, ¿no? Debemos de preguntarnos, ¿no? Si todo lo que podemos llegar a hacer es válido o no. El diálogo interdisciplinario, ¿no? La Iglesia puede fomentar, ¿no? De hecho, pues estas ponencias, ¿no? de la sede universitaria también pues, tienen, ¿no? Dentro de este marco de diálogo fe-cultura. Es el dialogar, ¿no? Es decir, el poner nuestra pregunta al otro, escuchar su respuesta, yo creo que es algo que es necesario, ¿no? Es decir, no podemos crear por crear, ¿no? No podemos construir, ¿no? De vez en cuando hay que preguntarse, aunque puedo construir aquí, conviene hacerlo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la Iglesia puede dar criterios, ¿no? También en ese diálogo que decía antes interdisciplinario, entre científicos, filósofos, teólogos, expertos en ética, encontrarnos, ¿no? Una reflexión crítica, la promoción siempre del bien común, que a veces pues, se oculta, ¿no? Tras otros intereses, los intereses económicos, o la carrera, ¿no? De por ver quién llega primero a tener una inteligencia artificial que sea capaz de, ¿no? Y da igual lo que pasa por el medio o quien caiga por el lado, ¿no? Y luego una énfasis también en la responsabilidad y la solidaridad, ¿no? Es decir, ese aspecto de que sea para todos. Entonces, la Iglesia creo que puede, ¿no? aportar pues, esa auténtica reflexión sobre la conciencia y la ética que es necesaria también en este campo como en otros campos también de la investigación. Y la palabra la Iglesia ya ha dado una palabra al respecto. En el
sabéis que el primero de año, el día 1 de enero, normalmente la Iglesia desde hace ya 57 años lo dedica como una jornada mundial de la paz, ¿no? A pedir por la paz. Normalmente ese día el Papa pues, sale y recuerda todos los conflictos armados que hay en el mundo. Y este año quiso dedicar, ¿no?, ese mensaje de la paz a la inteligencia artificial. Si tenéis la oportunidad de leerlo, yo creo que se lee como en 40 minutillos o así, y tiene muchas ideas, de las que simplemente voy a destacar dos. Por ejemplo, el artículo, el mensaje, pues es como bastante enriquecedor, ¿no? Porque nos habla de ese proceso tecnocrático que vivimos en este momento, también por cómo se puede utilizar la inteligencia artificial también en este momento para ser generadores de paz, pero también llama por la atención, ¿no?, como decía antes, de esa capacidad de destrucción. Entonces, este año el Papa Francisco ha querido pues, dedicarle este mensaje a la inteligencia artificial y la paz. Y ahí encontramos lo siguiente, ¿no? La inteligencia es expresión de la dignidad que nos ha dado el Creador al hacernos a su imagen y semejanza y nos ha hecho capaces de responder a su amor a través de la libertad y del conocimiento. Fijaros qué bonito es, ¿no?, esa capacidad humana de la libertad. Una máquina programada no tiene capacidad de libertad, ¿no? Va a hacer lo que tú le digas que tiene que hacer. Y aunque tú le des opciones de racionamiento y tenga capacidad de tomar decisiones, pero van a estar siempre condicionadas por la forma en que nosotros la programamos, ¿no? Es decir, la capacidad del hombre de tomar decisiones. No sé si alguna vez en vuestra vida os ha pasado que ante una decisión importante habéis tomado la decisión contraria a la que pensabais que era la mejor, ¿no? Yo creo que en algún momento de nuestra vida, como decir, yo creo que debería hacer esto, pero voy a sacrificarme a mí, ¿no?, a lo mejor por el bien de los demás. Es decir, esa es una opción desde la libertad, ¿vale? Y difícilmente una máquina tendrá esa capacidad, ¿no?, de pararse y decir, aunque esta es la mejor opción, pero hoy voy a perder al toque para que pues, mi hijo esté contento y pueda ir a decirle a su madre que haga nada. Es decir, una máquina no lo puede hacer, nosotros sí. La ciencia y la tecnología manifiestan de modo particular esta cualidad fundamentalmente relacional. Fijaros como la relación, ¿no?, la relación entre nosotros, entre la creación, es decir, forma parte propia, ¿no?, de nuestros seres humanos. Entonces, todo lo que la inteligencia artificial nos ayude a crecer en estos aspectos, yo creo que son aspectos que son muy buenos y muy positivos. Entonces, no hay que tenerle pánico a la inteligencia artificial, ¿no? Si lo que tenemos que es poner las piedras y las bases necesarias para que este diálogo que queremos tener pues, sea enriquecedor y constructivo para todos. Luego, el Papa también habla del sentido del límite, ¿no?, que es como muy interesante, ¿no? Es decir, lo decía yo antes, podemos hacer muchas cosas, pero todo vale, ¿no? Entonces, el sentido del límite es un aspecto a menudo de cuidado en la mentalidad actual, tecnocrática y eficientista, y sin embargo decisivo para el desarrollo personal y social, ¿no? Es decir, normalmente nosotros hemos sido educados también con los límites. Y no se trata de decir esto no se puede hacer, ¿por qué? Porque lo digo yo. No. Se trata también de que en los límites encontramos también nuestra propia construcción social, ¿no? Es decir, ¿por qué se legislan los parlamentos? ¿No? Porque no se puede hacer todo, ¿no? Porque a veces encontramos situaciones que decimos, es que si eso se replica, pues puede terminar, ¿no?, con una situación de injusticia para la mayoría, ¿no? Es decir, entonces, no ver el límite como algo negativo, sino como algo que nos ayuda también a tener nuestras relaciones salvaguardadas, ¿no? Y en ese sentido es importante también, ¿no? Entonces, el ser humano, mortal por definición, somos seres limitados, ¿no? Y esto es algo que de vez en cuando nos tenemos que recordar, ¿no? Es decir, que un día, que vamos a morir un día, ¿no? Entonces que no tenemos una existencia
sin fin aquí en la tierra, ¿no? Pensando en sobrepasar todo límite gracias a la técnica, corre el riesgo en la obsesión de querer controlarlo todo, de perder el control de sí mismo en la búsqueda de una libertad absoluta, caer en la dictadura tecnológica. Es un riesgo, ¿no? que se da y que el Papa Francisco también en este mensaje de Año Nuevo, en el mensaje de la paz, nos ha recordado. Entonces, ¿existe la posibilidad de una inteligencia artificial humanizadora? Sí. ¿Existe la capacidad humana de crecer en ese diálogo interdisciplinario? Sí, y se está dando. ¿Vale? Y yo creo que es algo bueno. Y voy a terminar con una frase del Evangelio que creo que también nos ayuda a entender, ¿no? Pues, como decía San Pablo, que aunque todo lo puedo usar, no todo me es lícito, ¿no? Pues, ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrar? Es decir, podemos ganar siempre al póker, como decía anteriormente, pero si no nos hemos divertido, ¿para qué nos vamos a servir? Bueno, pues esto era lo que quería compartir. Muchas gracias. Si queréis,